Hola iglesia, saludos, bienvenidos sean todos y todos a un espacio de la iglesia Nueva Jerusalén, Desarrollo Cambolito. Hoy pues tenemos un tema que tiene que ver con las decisiones que debemos tomar. Cuenta la historia que un capataz tenía un grupo de esclavos y entre ellos había una persona, un esclavo, que a pesar del maltrato que él le daba, le exigía, lo golpeaba verbalmente, físicamente, él mantenía una actitud positiva, él mantenía una actitud sonriente, alegre. Y el capataz no sabía cómo doblegar esa forma de ser del esclavo. Y entonces le dice: no hay cómo hacer contigo, no consigo qué hacer contigo. El esclavo le dice: pero vamos, no entiendo, si yo cumplo todas mis funciones, hago todo lo que me pides, hago todo el trabajo. Y él le dice: pero es que esa actitud que tú tienes, esa forma de ser. Y él le dice: bueno, porque hay una razón muy importante. Puedes tener mi cuerpo como esclavo, me puedes golpear, me puedes hacer todo, pero mi espíritu es libre. Yo decidí ser libre y es por eso que tengo la actitud que he mostrado. El capataz tomó la decisión pues de dejarlo libre porque nunca pudo doblegar la forma de ser. Y hoy pues quiero hablar de un tema bien interesante que es determinante en nuestras vidas y lleva por nombre, es cuestión de decisiones. Nosotros vivimos en un mundo donde totalmente vamos a estar tomando decisiones para hacer lo que tengamos que hacer. Ahora, fíjense algo, hoy quiero hablar de tres personajes o de cuatro personajes que aún siendo jóvenes, en una época, en un país diferente a su cultura, ellos decidieron mantenerse fiel a Dios. Quiero hablarles de Daniel y por eso les invito a que nos ubiquemos en Daniel capítulo 1, verso del 3 al 8 y luego vamos a estar leyendo del 17 al 20. Dice la palabra del Señor así: así el rey les ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, puesto que ninguno de ellos debería tener un defecto físico, que tuvieran actitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios, aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que servían en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales estarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Dice el versículo 8: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que les pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Luego vayamos al versículo 17. Dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontraron en ellos, en todo el reino, nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Entonces ahí podemos ver que a través de la decisión de un chico que aproximadamente tendría unos 16, 17 años, conjuntamente con nosotros 10, decidieron serle fiel a Dios
decidieron honrar a Dios con su vida, con los principios, con todo lo que habían aprendido. Y esto les permitió de que Dios los bendijo y los prosperó en ciertas cosas. Ahora vamos a hablar por lo menos de 3 aspectos que podemos leer en las Escrituras, de los cuales Daniel y todos sus compañeros pudieron aplicar en sus vidas para que Dios pudiera respaldar y bendecirles y prosperar. El primer punto que podemos aprender es que ellos tenían sentido de identidad. Sentido de identidad porque la Biblia pudimos leer que el rey había ordenado que buscaran varios jóvenes de la familia real, de una familia pudiente, de una familia rica, que tuvieran hermosura y que fueran inteligentes, para ellos de alguna manera prepararlos, enseñarles la lengua de los caldeos, para que pudieran servir en el rey. Es decir, Daniel y estos chicos no era cualquier persona. Fíjense lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, del 9 al 10, en la Nueva Versión Internacional. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces aquí podemos ver, aplicando este principio que acabamos de hablar en nuestras vidas, usted y yo no somos cualquier cosa. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos lo mejor de lo que Dios ha escogido para ser parte de su pueblo. Es por ello que nosotros debemos comportarnos, debemos estar preparados y cada día constantemente prepararnos a través del llamado que nosotros hemos recibido. Aquí podemos leer que nosotros tenemos que proclamar aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, tenemos que hablar del Señor, tenemos que servirle a Él. El segundo punto que podemos aprender de esta historia es que Daniel y los chicos decidieron tener integridad en su vida. Es decir, decidieron ser íntegros. Y eso nos habla de que a pesar de que ellos fueron formados en un palacio, en una familia, a través de principios y valores, ellos decidieron mantener esas actitudes, esas cualidades aún en un país que no era su lengua, que no eran sus costumbres, pero que ellos estaban claros de lo que habían aprendido. Eso nos dice a nosotros que nosotros tenemos que adoptar esa postura, incluso en nuestro trabajo. Los chicos, ustedes que están viendo este video en la universidad, en el liceo, todos debemos ser íntegros, debemos conocer, debemos aplicar lo que hemos aprendido en el tiempo que tenemos nosotros conociendo al Señor. Y eso va a causar un efecto de lo cual vamos a aprender. Fíjense algo, en el Salmo 37:7 dice lo siguiente en el lenguaje actual: fíjate bien en la gente honrada, observa los que hacen lo bueno, para esta gente da paz y un futuro brillante. Es decir, el rey David le está hablando al Señor, diciéndole que se fije en la gente honrada, en la gente que hace el bien, porque esa gente siempre busca paz. Y el Salmo 119:8, de la misma versión, lenguaje actual, dice: sea mi corazón íntegro hacia tus decretos, para que yo no sea avergonzado. Es decir, nosotros debemos mantener la postura de integridad para que podamos tener nosotros el respaldo siempre del Señor. Y que hay una seguridad de ello, de que en todo momento, donde quiera que estemos, no podamos nosotros negociar los principios, los valores, sino que tenemos que mantenernos firmes. Si tenemos que decir la verdad, aunque nos cueste, debemos decirlo. Entonces, nosotros estamos llamados a vivir en integridad, a mostrar integridad total. Y por último, el tercer aspecto que podemos ver es que ellos habían decidido ser fieles. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 2 al 3, dice lo siguiente: pídanle también a Dios que nos apruebe de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo,
les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Gracias al Señor Jesucristo estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos y que les da de su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Es decir, a través de la identidad que nosotros poseemos y a través de la integridad que nosotros estamos llamados a ser, debemos ser fiel y que todo eso nosotros vamos a tener el respaldo del Señor, la protección del Señor, el cuidado del Señor, a través de todas esas cualidades y esas actitudes que nosotros podamos mostrar donde quiera que estemos, donde quiera que trabajemos, donde quiera que estudiemos. Ahora, vamos a ver la respuesta del Señor, porque Él también tiene una respuesta. El Salmo 31:93 de la Nueva Versión Internacional dicen: amen al Señor todos los fieles, Él protege a los dignos de confianza. Es decir, si nosotros somos de confianza o de fiar de parte de las autoridades y del Señor también, porque Él nos conoce, Él dice que nosotros vamos a estar siempre protegidos por Él. Y el Salmo 101:6 dice: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Entonces, usted y yo fuimos llamados para servir al Señor. Y que nuestra conducta, nuestro servicio debe ser intachable. Y que esa actitud que nosotros podamos tener, como dije al principio, en cualquier sitio donde estemos viviendo, donde estemos trabajando, donde estemos estudiando, joven, ustedes que me están viendo, debemos ser fieles, debemos ser íntegros, debemos ser intachables, debemos servir al Señor en integridad. Y Él va a responder siempre bajo la protección, bajo la provisión y bajo el respaldo. El favor de Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Y como efecto, nosotros podemos ver que más adelante en los versículos que siguen y en los capítulos que siguen, podemos ver que ellos fueron puestos a prueba. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y la Biblia dice que Dios envió a su ángel y tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Y los otros 3 chicos fueron arrojados al horno del fuego y Dios envió a su ángel para que los guardara y los protegiera de la candela y que no les pasara nada. Y como consecuencia o como acto trajo lo siguiente: el nombre del Señor fue glorificado. Dios fue glorificado, fue exaltado, fue reconocido por los diferentes reyes que en ese momento estaban y por la gente al ver la fidelidad del Señor. Entonces, en esta tarde o en esta noche, yo quiero invitarlos a ustedes a que tengamos una oración, pero más que tengamos una oración, tengamos una actitud de integridad ante la humanidad, ante el mundo, donde quiera que estemos. Usted y yo estamos llamados a no negociar los principios y todas las cosas que hemos aprendido del Señor. Él quiere gente íntegra en donde quiera que estén, personas que sean de testimonio, personas que puedan hablar y que lo que hablen pueda ir consono a lo que ellos viven diariamente. Entonces, yo te voy a invitar que te pongas de pie y tengamos un tiempo de oración. Es posible que usted no haya hecho las cosas como el Señor espera, pero este es un buen tiempo de que empecemos y rectifiquemos y empecemos a vivir una vida de integridad, una vida de servicio. Oremos. Señor, en este día queremos agradecerte la oportunidad que nos diste de servirte, de ser parte de tu pueblo santo. Hoy queremos dejar nuestra vida en tus manos para que nos use, pero para que vayas transformándonos cada día y podamos nosotros vivir conforme a tus principios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.